tema propuesto, signo de los tiempos, sentido y vigencia de una forma de proceder teológicamente. No voy a leer, para comodidad de ustedes también, salvo algunos textos que estarán expuestos aquí. Y otra observación es que todo lo que expreso aquí en este momento está mejor escrito, contextuado, con citas, dicho más precisamente, en una infinidad de artículos, o por lo menos una decena de artículos, que son todos accesibles en la página academia.edu. Allá hay una decena de artículos más o menos, de donde están las ideas, y este archivo que les muestro ahora es un collage de párrafos sacados de distintos artículos. Y por eso digo que todas las ideas que digo ahora están mejor situadas, contextuadas, con citas de autores, etcétera, ¿no? Una primera reflexión. Cuando hablamos de sentido y vigencia, fíjense, pienso principalmente en estas cosas. Por una parte, con el tema signos de los tiempos, no con la palabra o solo la categoría, sino todo lo que ella involucra, el tipo de teología que involucra, representa un punto central del concilio, de la intención pastoral de Juan 23, ¿no? Un segundo aspecto que quiero subrayarles hoy es que representa un salto cualitativo en la historia de la teología y que tenemos que hacernos cargo de eso también para comprender que en estas décadas solo hemos comenzado a tartamudear una, congar, relativamente nueva forma de hacer teología, ¿no? Un tercer aspecto, justamente esta categoría y el método que implica, en buena medida explica, entre comillas, el evento de Medellín, y voy a explicar también algo sobre eso, que, punto siguiente, está en la base, ese método, esa relativa nueva forma de teología, está en la base de varias de las novedades pastorales de estas décadas. Incluso ahí en los artículos utilizo textos de colegas aquí presentes. Y un punto que no voy a desarrollar porque está también en uno de los artículos y que es quizá verdaderamente importante, es que esta forma de proceder teológicamente respondería a una situación cultural caracterizada por el pluralismo religioso, la diversidad cultural, el paradigma de la alteridad. En la medida, posibilita un giro descolonizador, en la medida en que reconoce autoridad teológica a la alteridad, a la experiencia de los otros, ¿no? El locus theologicus alienus, aunque en un sentido cualitativamente diverso al de Melchor Cano, ¿no? Voy a dar estos 4 pasos con un collage de lecturas. Primero, el tema de la pastoralidad de teología, de la teología, una forma de proceder, y voy a utilizar algunos textos de Theobald, que probablemente es hoy en día la interpretación de mejor calidad sobre el tema del Vaticano II, que naturalmente hay muchas y muy próximas. Segundo, voy a detenerme brevemente en el tema del debate del Vaticano II, que para mí no tiene solo una preocupación histórica, sino muestra donde allí explotó el problema. Y la dificultad de Gaudium Spes no fueron los obispos, sino los teólogos. Y hacer pasar esa relativamente forma nueva de teología. Luego voy a pasar por Medellín para mostrar ese aspecto central para Medellín, y luego un poquito de signos del estado de la cuestión. Confío en que en el diálogo después voy a poder precisar ideas que ahora estoy diciendo de manera general. Vamos con lo primero, la pastoralidad. Les propongo un texto de Theobald,
donde Theobald está criticando, diferenciándose de una propuesta de Hünermann sobre la idea de la constitucionalidad como una clave hermenéutica de comprensión del Vaticano II. Y entonces él dice, en efecto, el sentido del corpus conciliar, ¿se alcanza a leer desde atrás? El sentido del corpus conciliar resulta diferente según se lo considere en función de la idea de Juan XXIII de pastoralidad o a partir del plan Suenens, diciembre del 62, que comienza a imponerse en el concilio a finales del primer período. Es necesario situar el principio del futuro conjunto textual, más bien, alternativa, en la conciencia eclesial extendida entre lo interno y lo externo, ad intra ad extra de la Iglesia, como quería el primado belga y muchos más, o más bien en la palabra de Dios recibida por la Iglesia en el mundo actual gracias a una relación nueva, calificada como pastoral, con la Escritura y con la tradición, como sugiere el discurso de apertura de Juan XXIII. La tesis de Theobald es que prevalece en el concilio y en el posconcilio la idea de Suenens, diríamos así, de un concilio eclesiológico, mientras que esta otra interpretación es un concilio pastoral, es decir, que relee la tradición cristiana en un nuevo contexto cultural. Y entonces no son tan importantes las doctrinas, sino la forma de proceder. Theobald advierte que debido a que determinadas formulaciones hermenéuticas recién fueron introducidas al final del concilio, hay un progreso, ellas no pudieron tener un impacto sobre los textos precedentes, lo que finalmente produjo una suerte de vacilación hermenéutica que hipotecara pesadamente el periodo postconciliar. Pero dice, la conciencia hermenéutica emergida efectivamente en el último período, que permite hablar de la historia como lugar teológico, una frase mágica del posconcilio, donde se piensa que cuando se llegó a ella se tocó la punta del Everest y no que ahí comienzan los problemas, la historia como un lugar teológico, y precisar la tarea última de un nuevo examen de la revelación misma. Ese misma lo añade él a Gente 22. No pudo ejercer influencia estructural en el conjunto del corpus. Piensa que si se privilegia una lectura eclesiológica y doctrinal del concilio, como se realizó incluso en el posconcilio, piensen en todos los sínodos sobre el sacerdocio, el laicado, la vida religiosa, el episcopado, etc., se concebirá la recepción pastoral esencialmente como una reforma de la institución eclesial y de sus tareas confiadas a los diversos actores pastorales. Si por el contrario se es más sensible a la dificultad hermenéutica del cristianismo contemporáneo al proponer la fe, se ingresará a la recepción, y esta es su tesis, por la Constitución sobre la revelación y a una práctica pastoral que refiere a la Escritura en su interpretación contextual con el discernimiento de los signos de los tiempos. En el primer caso, dice Theobald, en palabras más, palabras menos, se está frente a la exigencia evangélica de reforma que caracteriza como la segunda fase de la conciencia hermenéutica en la historia de la Iglesia, emergida en el proceso de división del cristianismo occidental. En el segundo caso, refiere a la tercera fase que a partir de fines del siglo XVII lenta y progresivamente presta atención a la historia y al contexto cultural de los destinatarios del Evangelio. Con esta idea, lo que se ha producido según Theobald es una transformación misma de lo dogmático, es decir, es una pastoralización de la doctrina, en la medida en que ella es pensada solo en un proceso hermenéutico de la tradición cristiana con sus oyentes de su tiempo, ¿no? La forma pastoral de los dogmáticos, ya que en una situación cultural diferente se percibe de un modo diverso el sentido mismo de la revelación, ¿no? Etcétera. Bien, no me detengo más.
Al final en el año 2012, en la revista Concilium, publicó un artículo que de alguna manera sintetiza bastante su posición. Observen. Dice, antes que dejarnos textos, el Concilio nos ha dejado una forma de proceder. Y dice, se verificó un proceso de aprendizaje, una nueva manera de proceder. Esto, un discernimiento colegiado de los signos de los tiempos bajo la autoridad de la palabra de Dios, que recién sería codificado casi 3 años después. Gaudium Spes 44, Ad Gentes 22 y la realización de Dignitates Humanae, ¿no? Hay que esperar casi hasta el final del proceso redaccional de Gaudium Spes para que esta tarea de discernimiento tome la forma de un método o una manera de proceder. Theobald juzga que este método tiene una gran actualidad frente a lo desconocido, a veces inquietante, que es nuestro día de hoy. Si uno quisiera mostrar el esquema que arma este autor, es una doble escucha y una triple práctica, dice. Este es el modo de proceder eclesiogenético desde abajo, dice. Por una parte, la escucha de la palabra, el discernimiento de los signos de los tiempos. Es imposible hoy escuchar la voz de Dios sin escuchar las múltiples voces de nuestro tiempo. Estas dos lecturas no pueden separarse, si no fracasan ambas. Por otra parte, y ahí de esa forma Theobald incluye los otros textos conciliares, es imposible concretar estas prácticas si no hay una capacidad de escucha, de aprendizaje, sin iniciación espiritual, etcétera, ¿no? Pero esto hay que hacerlo de una manera con una búsqueda común de la verdad, en base a diálogo y argumentación, a entendernos mutuamente, concretado dentro de una forma sinodal. Por tanto, la pastoralidad es una reforma. Para Ruggeri es lo mismo, con otras palabras, que es quizá el autor italiano que más ha trabajado signos de los tiempos. Es una pastoralización de la doctrina. Lo que ha quedado modificado es la concepción de la doctrina, de lo dogmático mismo, por esa atención al aggiornamento, al contexto cultural en todo ese proceso. Bien, acudo también a él porque de esta forma pongo rápidamente de relieve un núcleo central de la interpretación del concilio. Lo que interesa aquí es el tipo de teología que está en juego en signo de los tiempos y eso, ¿no? Doy el segundo paso, Gaudium Spes. Como les decía recién, estudiar el debate, sobre todo franco-alemán, de la etapa final del concilio sobre Gaudium Spes, que casi hace fracasar la Gaudium Spes, es desde el punto de vista, desde esta teología, es sumamente importante porque saca a la luz dónde estaban los problemas que veía gente muy autorizada como Rahner, Ratzinger, Congar y muchos otros, ¿no? Pero primer punto, observen estas afirmaciones de un observador, muchos dicen el experto, el perito más importante en el concilio. Fíjense algunas frases de Congar. Constitutio Pastoralis es un título nuevo con el que se ha querido subrayar el género particular de este documento. ¿Cuál es exactamente su estatuto desde el punto de vista de la criteriología teológica? En el año 67 Rahner escribe un artículo súper interesante y donde dice: no es fácil decir que es una constitución pastoral. De hecho, Rahner escribió un texto a pedido del arzobispo de Múnich en mayo de la 65, que fue incluido incluso una parte en las actas conciliares, que expuso el arzobispo de Múnich y que tiene la votación de 90 padres, entre ellos la mayoría de los alemanes, ¿no?, que solo aceptaron aprobar Gaudium Spes en una reunión el 20 de octubre donde había varias personas de estas presentes, etcétera, si se hacían determinadas correcciones. Observen esta afirmación de Congar. Se nos plantea el problema de precisar qué es lo que la historia aporta a nuestro conocimiento.
abrir un nuevo capítulo de epistemología teológico-pastoral. Observen esta otra aquí abajo. El concilio con el esquema 13 pretendía iniciar una forma relativamente nueva de teología, no ya deductiva y abstracta, sino inductiva y concreta. Pienso que el significado epistemológico de este hecho es muy importante. Es interesante cuando uno revisa la comprensión de Congar en aquel momento, para darse cuenta que lo que para nosotros hoy, y más en el ámbito latinoamericano, es el ABC, el ver, juzgar y obrar, estaba haciendo dudar a varios de los mejores teólogos del concilio. Congar no tiene ninguna frase formulada en ese momento que sea más precisa sobre esa nueva forma de teología que la que estamos viendo en ese momento, en ese texto. Y observen también exactamente, miren esto de Routhier, que lo firmarían muchísimos historiadores en este momento, no era sencillamente la exactitud del esquema lo que originaba dificultades a los alemanes y a los italianos en 1965. Ellos cuestionaban el método mismo del esquema, el método mismo del esquema, ¿no? Ratzinger claramente se oponía al momento inductivo y querían una cristología de la cual se deducía una antropología a partir de los principios teológicos. Empecemos con el Génesis. Magrath tuvo que hacer un gran esfuerzo para reintroducir la categoría signo de los tiempos que había sido eliminada. En la última versión de la Gaudium Spes que entra en el concilio en septiembre del 65, la categoría de signo de los tiempos había sido sacada de ahí. Fíjense lo de Turbanti. En efecto, la elección del método inductivo era en ese momento todavía muy incierto, es final del 64. Se temía mucho que a la desconfianza de los teólogos, no de los obispos, se sumase la incomprensión de los padres conciliares. Y para mí, según mis estudios, según mis lecturas, una de las explicaciones más claras, y es una alegría esto, una de las explicaciones más claras del momento es de Magrath, que presidía la subcomisión de signos de los tiempos. Garrón es la de doctrinal y signos de los tiempos Magrath, ¿no? Y en 1966 publica un artículo que yo he explicado más detenidamente en otro lugar, pero aquí está el núcleo, fíjense. Dice, allí alude Magrath la disputa acerca del método que según los teólogos llamados progresistas, refiere a los que habían redactado Lumen Gentium en el año 64, el año anterior, debía proceder de acuerdo con el método teológico aceptado. Eso era. Lo que significaba partir de los principios de la revelación que derivan de las normas de la fe y de la moral, aún para el orden temporal. Una metafísica deductiva en el orden de la doctrina social. Esto es un procedimiento que subordina unilateralmente lo práctico, lo teórico, lo pastoral, lo doctrinal. Por el contrario, fíjense la frase de: había que proyectar un nuevo método para este nuevo tipo de documento. En este nuevo método, desarrollado y perfeccionado muy lentamente, imperfecto aún en el último borrador, el que el lector debe captar si quiere interpretar. Yo he escrito 2 artículos sobre estos, uno en toda la bibliografía de Ratzinger. La pregunta es inadvertida. Esta es una clave de lectura para ver la iglesia que imagina Ratzinger Benedicto y la que puede salir de un tinte latinoamericano, etcétera, ¿no? Ratzinger se opuso en el concilio al método inductivo y no lo registró nunca en toda su bibliografía. Es súper importante para evaluar lo que viene después, ¿no? Fíjense en este otro hago un trabajo sobre el texto de Ratzinger, el de Rahner, que ahora se ha hecho público. Es bien interesante porque estaba inédito y se ha publicado el año pasado.
porque Rahner, aunque dio base para la duda de los alemanes, lo que en el fondo quería era, el Gaudium et Spes está usando un método que no explica, no justifica. Y entonces, ¿de dónde sabe, dice Rahner, de dónde sabe lo que dice cuando describe el mundo contemporáneo, etcétera? Para mí un dato importante es que teólogos como Ratzinger, Rahner o Congar, que he citado solo esos, que conocen muy bien la historia de la teología, nos están diciendo que hay algo nuevo que hace ruido. Bien, y por ese motivo, fíjense, por ese motivo es tan importante lo que sucede en Medellín. Lo que la teología progresista, no los franceses y belgas, lo que la teología progresista, sobre todo alemana y conservadora italiana, no habían admitido para Gaudium et Spes, se vuelve, en las palabras de Beoso, el secreto de Medellín. Observen esta expresión que yo encuentro muy buena de Beoso. La repitió 2 veces, en el método está el secreto de Medellín. El método Ver, Juzgar y Obrar era heredero de la Acción Católica, que ha trabajado muy bien a Genors, el que mejor lo de conocer de todos los que estamos aquí, sin duda. Se inspiró también en la teología de los signos de los tiempos de Gaudium et Spes, fue el hilo conductor de los trabajos de Medellín. Y porque esa forma de proceder no solo configuró los textos, sino toda la mecánica de trabajo de la conferencia, Beoso dice: lo que diferenció profundamente el Vaticano II de Medellín fue el método de trabajo adoptado. Una de las claves del evento de Medellín, ¿no? De hecho, si ustedes miran el texto de Gutiérrez de la época, de 1969, dice: el lenguaje empleado en los textos de Medellín puede sorprender. No estamos acostumbrados a ver al magisterio de la Iglesia empuñar tan firmemente la realidad, etc. En mi juicio, ¿no?, hemos naturalizado nosotros un salto cualitativo que se ha producido en la historia de la teología, que está solo a los inicios y que tiene mucho que dar y tiene 50 años de realización, ¿no? No me detengo más allí, me gusta. Es muy notable la concentración de Medellín en Gaudium et Spes, ¿no? Pero en todo caso podemos volver eso en la conversación, ¿no? Y otro dato para sumar la importancia de esta metodología es alguna idea que he recogido de Agenor en la formulación, ¿no? No solo que esto representa una forma de ser iglesia, fíjense lo que estamos diciendo, un método debatido, y ahora estamos diciendo que es una forma de ser iglesia en pocas décadas, sino esta idea que ha escrito en el diccionario brasilero Agenor. El método está en la base de las prácticas eclesiales populares que desembocaron en la opción por los pobres, en la formación de las comunidades de base, en la práctica de la lectura de la Biblia, en el desarrollo de la pastoral social, la militancia ciudadana y la propia teología de la liberación. Todas estas expresiones eclesiales, con su riqueza y limitaciones, representan una cierta novedad teológico-pastoral cualitativa en la historia de la Iglesia y en buena medida identifican el caminar en nuestras tierras. El método que a duras penas sobrevivió en Gaudium et Spes. El último punto, espero en la conversación precisar tantas frases genéricas y amplias. Si ustedes siguen la bibliografía internacional sobre el tema de los signos de los tiempos, advertirán quizás conmigo que se puede advertir una gran perplejidad que yo sintetizaría en 3 aspectos. Además de lo que se dice de que el término está inflado, se usa demasiado, pero es la palabra mágica de la época, ¿no? Como la historia del lugar teológico también, ¿no? Pero junto a eso se observan, diría los autores, una cierta confusión en la noción misma. No estaría clara la criteriología,
Y para mí el punto más importante, porque en mi forma de ver estos dos primeros ya están canalizados, solo que necesitan ser consensuados en la comunidad teológica. El tercero, los puedo calificar con algunas frases para mí logradas, que revelan el problema. Esto de Hünermann, en un texto de 2012 dice, cuando habla de la constitución pastoral, no se veía cómo podían conjugarse afirmaciones históricos contingentes y afirmaciones de principios. Y por eso dice, bajo esta asociación en apariencia metodológicamente ilícita entre principios y datos empíricos. Cuando uno lee Casper dice, estamos igual que hace 50 años, en este libro, ¿no? ¿Cómo se determina más precisamente su relación con los principios teológicos de los signos? La misma idea de allí. Y en una cita repite con palabras, permanece sin aclarar cómo se determinan y ordenan metodológica y teológicamente los signos de los tiempos. Fíjense, aquí yo encuentro muy útil esa formulación, ¿no? Una asociación entre principios y datos empíricos. Porque si los datos empíricos siguen siendo solo datos empíricos con una cualidad hermenéutica que dan que pensar para una actualización de la revelación, seguimos con una teología deductiva. La pregunta, la tiro así dura, es si en algún momento esos datos empíricos pueden convertirse en principios. Naturalmente que aquí hay una serie de opiniones diversas. Varios autores lo han planteado en la terminología de Cano, ¿no? Si puede considerarse a las experiencias históricas discernidas, donde se discierne la emergencia de una energía mesiánica, si allí se discierne, puede ser considerado un locus theologicus proprius, o sigue siendo un locus theologicus alienus en la terminología de Cano, aunque recomprendido en un nuevo sentido, porque en Cano la historia eran los archivos y acá la historia son los acontecimientos históricos, ¿no? Estoy cerca de la hora ya, ¿no? ¿Cómo se ha canalizado esto en la teología latinoamericana? Bajo la categoría de lugar teológico, ¿no? En un grupo y con algunas personas con las que trabajo hemos tratado de seguir el uso de la categoría. Sucedió algo raro con esta categoría en América Latina, que yo diría en dos términos. Por una parte, la categoría se usó en singular cuando lugar teológico pertenece a un sistema de lugares. Si hoy enviamos a uno de nuestros estudiantes a revisar cualquier diccionario internacional, cuando busque la voz lugares teológicos, encontrará una inmediata referencia a Cano y a un sistema de lugares donde aparecen los distintos lugares teológicos o sujetos eclesiales en los cuales la Iglesia vive, la teología piensa y argumenta. El pueblo de Dios, etcétera, en el fondo la estructura eclesial del pensar, del creer y el pensar, ¿no? Pero la noción del lugar teológico se independizó del sistema de Cano. Esto ya se observa en la Teología de la Liberación de Gutiérrez. De hecho, la obra de Cano no está citada prácticamente en la bibliografía latinoamericana. No es que eso fuera necesariamente debieran adoptarla en ese sentido, como dice Francisco de Aquino Jr., es evidente que en el Yacurrí el Sobrino hay una noción de lugar teológica distinta a la de Cano. Eso no hay problema en eso. Pero ese problema debe ser advertido. Lugar teológico era un sistema de lugares y no un lugar teológico.
Y el segundo problema, que quizá después en la conversación podamos hacerlo, es que la noción de lugar teológica fue utilizada en la bibliografía preponderantemente como lugar hermenéutico, como un lugar a partir del cual se encuentran nuevas ideas que actualizan la revelación. Eso es todavía un procedimiento deductivo. La pregunta que hay que hacerse para hacer avanzar esta metodología es la autoridad teológica de ese lugar hermenéutico. Porque la teología piensa a partir de autoridades. No es la misma la escritura que el pensamiento común de la patrística, o que el testimonio de la liturgia, o que la enseñanza de los concilios. La teología piensa a partir de autoridades. La pregunta es, ¿cuál es la autoridad teológica de ese lugar hermenéutico? Esto no invalida toda la reflexión sobre que los pobres nos hacen ver el mundo de otra manera y a Cristo de otra manera y nos hacen ver el cristianismo, etc. No, al revés, potencia más, porque muestra que esa experiencia puede pasar a ser un principio de la teología para la comunidad que discierna en la emergencia de los pobres, emergió Dios. Ahora, traduzca esa frase en metodología teológica, porque en la teología latinoamericana no faltan frases de en los pobres se revela Dios, o Dios sigue actuando en la historia. Traduzca esa frase en metodología teológica y dígame cuál es su autoridad cuando usted hace entrar, como todo teólogo, a la hora de pensar una interacción dialéctica de lugares teológicos y sujetos eclesiales. Fíjense, y voy terminando, esta expresión, que es el lugar donde probablemente estamos, la advertencia de Geoffrey a la obra de Chenu, dice, para mí sería un diagnóstico actual. Dice, Chenu habla de revelación continuada. Yo no he encontrado todavía esa expresión en Chenu, pero Geoffrey dice que está. Pero que no ha avanzado mucho en el análisis de la diferencia de estatuto entre la palabra de Dios consignada en las Escrituras y la palabra de Dios en y por la historia, ¿no? Es este estatuto el que debe ser aclarado, para determinar no solo qué tipo de lugar teológico es la historia, la frase mágica, la historia como lugar teológico. Sí, da que pensar, hace repensar la tradición, pero al final el teólogo pregunta, ¿cuál es su autoridad? Porque si no, la contingencia histórica sigue siendo un campo deductivo y no un lugar donde habla Dios, donde emerge la palabra. Me hace pensar la definición de lo de la praxis histórica releído a la luz de la fe. La pregunta es por la emergencia de la palabra en la praxis histórica, no la praxis histórica leída a la luz de la fe, sino acá hay palabras, pero aquí emergen palabras, es un diálogo de palabras, palabras humanas y palabras de Dios. La pregunta es por el estatuto teológico de la emergencia de la palabra en la praxis histórica. Eso no está. Y sería un paso adelante en la metodología en la cual estamos, ¿no?